Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Coffee Break. Hoy tengo el gusto de presentarles a el creador del libro Rastreando el Populismo en Tucumán. Ariel Campero está acá conmigo. Hola Ariel, ¿cómo estás? Un gusto. Tomando un gusto. un cafecito en Coffee Igualmente, Break. Un gusto estar con ustedes. El gusto es mío. Bueno, quiero contarle un poco de Ariel. Ariel es un profesional que tiene una carrera diplomática muy extensa. Hasta hace poco estuvo inclusive como agregado en la Embajada de Ecuador, y además llegaste a ocupar, ¿en qué lugar estuviste? Estuvo de agregado cultural en la Embajada Argentina en Perú. Bien. Y estuve previamente en Bolivia. Previamente en Bolivia, pero además es una persona que tiene un manejo de la visión política a nivel nacional. Es importantísimo que lo busquen al libro de él, Rastreando el Populismo en Tucumán, es decir, el populismo tucumano, un libro muy interesante, como para ir sabiendo que esto no es un arranque de ahora, esto tiene una historia, pero bueno, tengo el placer de tenerlo acá, Ariel, conmigo, que él nos va a contar. Bueno, contanos un poquito de qué se trata el libro, Ariel. Bueno, el libro es mi tesis de Ciencias Políticas. Yo hice una maestría en la Universidad Nacional de San Martín. Quería aclarar algo. Ariel fue, en su tesis, el jefe de la tesis fue Laclau, nada más y nada menos. Exactamente. Yo estudié con el Círculo de Politólogos de Ernesto Laclau en Argentina, principalmente con Julián Melo y con Gerardo Boy Carles, que es quizás un círculo de estudiosos de la ciencia política que está teniendo un gran impacto en la actualidad, tanto en el gobierno nacional como en el campo académico. Perfecto. Y nuestro objeto de estudio, en mi carácter de politólogo, no como diplomático de carrera, es precisamente el peronismo. Y en mi caso en particular tengo un especial interés por el peronismo en Tucumán. Contame un poquito del libro tuyo. Mi libro surge de una inquietud personal. Exactamente, surge de una inquietud personal, básicamente para tratar de descubrir las claves de la cultura política tucumana. Quizás nosotros acá en la provincia conocemos el devenir político y más que nada identificamos a nombres o partidos. Sí. Pero yo sostengo que lo que vivimos en Tucumán es una cultura política que arranca mucho tiempo atrás. Yo ubico en la década de 1930 con los gobiernos radicales. Antes del peronismo, digamos. Antes del peronismo. O sea que el populismo no es del peronismo. No es del peronismo. Además, quiero aclarar una cosa. Sí. El término populismo no es un término tal cual lo utilizamos y lo conocemos nosotros. Nosotros hablamos de un partido populista, hablamos del gobierno populista de Cristina Kirchner, el gobierno populista de Alberto Fernández. Sí. Y el populismo en la ciencia política no es una ideología, es un método o una técnica de conseguir y preservar el poder. O sea, es una técnica, no es una ideología. No es una ideología, es un medio, es una forma de ejercicio del poder. Entonces clarísimo eso, ¿no? Tenemos clarísimo. Populismo de derecha y populismo de izquierda. Como Trump, que era populismo de derecha. Populismo o sea, de es derecha. un método. No es una ideología. No es una ideología, perfecto. Digamos, actualmente cuando escuchamos los periodistas o el análisis político normal a través de los medios de comunicación, se habla del populismo como una ideología. No, es una forma de ejercicio del poder. Exacto. Por lo tanto, en mi caso en particular, si nosotros hablamos de un populismo en la tradición política tucumana, en mi caso yo me remonté al año 1930, increíblemente bajo los gobiernos de Miguel Campero y Miguel Crito, en el cual yo podría decir que el primer populista en Tucumán se llamó Miguel Campero. Una cosa, mi antepasado. Pariente tuyo. Mi antepasado. Es tu antepasado. O sea, vos en realidad estabas haciendo un revisionismo familiar. Totalmente. Estaba haciendo un revisionismo familiar que cayó bien a una parte de la familia y a la otra parte no tanto, porque también en Tucumán nosotros tendemos como a construir un relato histórico de buenos y malos, y evidentemente Miguel Campero había quedado en el sector de los buenos y de los próceres republicanos. Pero analizando la historia política tucumana, los primeros populistas fueron los radicales, hay que decirlo francamente, y dentro de este radicalismo lo más identificable fue el liderazgo de Miguel Campero, que fue 2 veces gobernador de Tucumán, en la década del 20 como un irigoyenista convencido y en la década del 30 como un
un gobernante con una variante de radicalismo, pero esencialmente tucumano, pero con un discurso fuertemente de contenido social en contra de los industriales azucareros. Perfecto. Bueno, pero acordate vos que, como decís vos, yo me acuerdo, historia nuestra, que fueron los radicales, o Irigoyen en su momento, que había que el Estado tenía que ocuparse de la salud pública, de la educación pública. No fue una bandera netamente del peronismo, ya venía... No, hay una tradición en ese sentido de, yo diría, el primer ejemplo de intervencionismo del Estado en la economía se dio en Tucumán con el laudo alvear en 1927. Ajá. Contanos un poco. En 1927 la industria azucarera que entra en una gran crisis. Sí. Y evidentemente los obreros y los productores reclamaban... Por una caída del precio internacional del azúcar. Hubo más que nada en la década anterior una plaga, la plaga del mosaico, que arrasó con todos los cultivos. Y además entró la crisis, estaba a punto de entrar la crisis del 29. Estábamos entrando en la crisis del 29 y había otro problemita también. A ver. El gobierno de Irigoyen, con tal de bajar los precios del mercado interno, importaba azúcar del Caribe en detrimento de la producción tucumana. Claro. Entonces ya tenemos un escenario complejo. Sí, sí, sí. Esa parte de la historia no la conocemos muy bien, pero es real. Sí. El gobierno de Irigoyen, supuestamente identificado como un gobierno de carácter popular y democrático, en lo que respecta a política económica de Tucumán, habilitó... Era medio tenía una acción neoliberal, digamos. Exactamente, no neoliberal, digamos, con un afán de bajar los precios en el mercado interno, habilitó el ingreso de azúcar, la importación de azúcar, que generó una enorme crisis en la producción local. Exacto. Ante esa situación hubo un periodo de convulsión social en 1927 y en aquel momento el primer gobierno de Miguel Campero solicita que el presidente Alvear interviniese. Alvear interviene luego de varias negociaciones entre los actores y se dicta el laudo Alvear, que es el primer antecedente de intervencionismo en la historia económica argentina, en la cual el Estado, a través de la Cámara... Keynesianismo puro. Digamos. Exactamente, el Estado, a través de la Cámara integrada por los productores, los industriales y el gobierno de la provincia, más los representantes del Estado Nacional, digamos, establecían una especie de control del precio del producto para sostener la industria y al mismo tiempo garantizaba a todo productor una ganancia mínima. Está bien, todos ganaban. En principio era como una idea de armonía. Está buenísimo. Ese principio de intervencionismo se transforma en la bandera tucumana que las van a sostener los gobiernos radicales del 30 y el peronismo. Ahora, por eso se llama tu libro Rastreando el populismo tucumano. Fantástico. No lo dejo que hable más para que lo compren el libro, porque si no, por Ariel no va a vender el libro. Ariel. No me interesa que vender el libro. No sé, pero me gustaría que nosotros que nos gusta la política tucumana empezar a indagar dentro de la historia local y dentro de la política tucumana para descubrir las claves que están actuando el día de hoy. Sería interesante que ese libro llegue a las escuelas para que se lea, digamos. No es un libro que esté, yo diría que llegue a los claustros universitarios. Bien, a los claustros universitarios. Bueno, está bueno, pero a ver, ¿por qué quiero dejarlo acá? Para que ustedes vean si se llegan por el Ateneo a algún lugar y aunque sea... No está el Ateneo, está en la librería de la chica Sabaté, la librería de la chica Sabaté, la Espiga de Oro. Vayan a la Espiga de Oro. En la calle Corriente. En la calle Corriente, ahí lo pueden comprar o leer. ¿Por qué lo quiero dejar acá? Porque lo quiero aprovechar, porque además de ser un gran escritor y una carrera diplomática fantástica hasta acá, además furpiano, como yo, los dos participamos de la FURP, él es un gran politólogo y analista político. Y bueno, quiero que nos hagas un poco un análisis de la política nacional. ¿Cómo la ves en este momento? Juan, yo te diría... Crítico de la historia, ¿no? Yo te diría que usando estos mismos instrumentos que hablamos del populismo, hoy a nivel de la política nacional estamos entrampados en dos bloques que son irreductibles. Y yo creo que giramos con el antiguo enfrentamiento entre peronismo y antiperonismo. En este caso hoy tenemos dos bloques irreductibles de kirchnerismo y antikirchnerismo. Laclosismo puro. Sea como vos, alumno, vos fuiste... Sí, pero más allá del lacrosismo, sí, es verdad, es parte de la teoría de los instrumentos teóricos que Laclau enumera yo me construyo en función, ¿cómo de la razón al otro? Exactamente, de la razón populista. Sí. Pero es una realidad. Es decir, también el gobierno de Cambiemos,
utilizó una técnica populista. También, el totalmente. discurso de Durán Barba era un discurso populista. Usó la CLO. Totalmente. Pero lo hizo Trump también. Todo lo hace. Todo lo Porque hace. es parte también de la construcción y la consecución del poder. Bueno, es decir, la todo CLO político. con Lacan son creadores del postmodernismo. Totalmente. Estamos. Digamos, el postestructuralismo. El postestructuralismo. Digamos, hay mucha cuestión cuando hablamos de la cultura política que conversamos siempre con respecto a los imaginarios, es decir, el votante, el sujeto ciudadano se guía por imaginarios. Sí. Y hablando de Tucumán hay una cuestión muy rica para debatir de los imaginarios. Sí. ¿Cuál es el imaginario que sostiene el peronismo? El peronismo siempre fue un partido de orden. Yo considero, a contrario de lo que opinan mis correligionarios y los simpatizantes de Juntos por el Cambio, sí, que el peronismo en su momento fue el partido del orden y el partido de las clases medias. Bueno, el programa del peronismo siempre fue el bienestar social y los derechos y garantías de este grupo humano, de estos sectores sociales que ascendían en virtud de su trabajo de clase obrera. Exacto. Y aspiraban a la condición de vida de clase. Pero toman mucho del radicalismo. El radicalismo tiene esa tradición. Son como primos hermanos, exactamente, o hermanos siameses, no sé cómo. Exactamente. Acá, radicalismo, aquí, digamos, en este campo, en los tiempos actuales, tendemos a ignorar que ambos partidos se nutrieron mutuamente. Cuando Perón gana en el año 1946, las elecciones de febrero de 1946, sí, la principal pata, una de las principales patas electorales que le permite a Perón llegar a la presidencia, se llamaba Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Un partido, una decisión de la Unión Cívica Radical que reivindicaba su herencia irigoyenista. Totalmente. Y el otro gran partido era el Partido Laborista, una experiencia muy interesante en la historia de Tucumán, que a mí me apasiona porque el Partido Laborista está relacionado con la creación y el desempeño político de la FOGIA en Tucumán. Otro gran actor del escenario sindical argentino. Y era el más importante en Tucumán porque es la industria en el norte madre, argentino. Y en el norte, es la industria madre, digamos. Exactamente. Hoy tenés otras industrias, pero sigue siendo la industria madre. Bueno, ¿cómo ves a nivel nacional? Bueno, ya te lo pregunté, ¿cómo lo bajarías a nivel provincial? Yo a nivel provincial diríamos que nosotros estamos padeciendo un mal muy extendido en América Latina, que es la implosión del sistema de partidos. Hoy la vida de los grandes partidos, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, llamémosle el PRO, que hace poco se ha normalizado, son meros rótulos porque la vida interna está obstruida. Sí. Estamos observando que en el Partido Peronista, si bien estamos presenciando una supuesta interna, es más que nada un enfrentamiento de cúpulas. Así es. La Unión Cívica Radical en este momento está intervenido y hay pugnas. Parte de la crisis que estamos observando en este momento es un producto, exactamente, es un grave conflicto ideológico por un tercer actor, que es la presencia del bucismo como supuesto elemento que va a resolver un resultado electoral futuro que no estamos asegurados que pueda darse. Sí. Pero a su vez el partido como tal está intervenido y hay sectores que demandan la normalización y la vuelta a la vida institucional interna, y si bien el PRO ha logrado normalizarse y constituirse con autoridades, no tiene arraigo en la provincia, ¿no? Eso es verdad. Ahora, acá no hay, en Tucumán no hay un problema, una guerra de ideologías en ambos bandos, hay una guerra de números. ¿Quién da los números? Y de cúpulas, exactamente. O sea, renovaciones de poder, ¿sí? Es decir, guerras por sostenerse en el poder y otros que quieren renovar o recambiar. Pero el discurso de recambiar, yo pongo el ejemplo porque lo conozco, perdónenme ustedes, estoy vinculado, no puedo negar mi vinculación familiar. Tú estás muy vinculado. El discurso de la renovación, el discurso de la renovación en Juntos por el Cambio, hablamos muy concreto de esta pretensión de Mariano Campero y de Héctor Sánchez de formar un frente único con Ricardo Bussi. Cuando analizamos el discurso, no encontramos elementos de renovación, no hay un programa político, son consignas. Cambiemos Tucumán, acabemos con la decadencia de Tucumán, pero no hay un programa concreto de qué hacer con la seguridad, qué hacer con la salud, qué hacer con el aspecto económico, qué hacer con un tema candente que es la lucha contra la pobreza estructural, que Tucumán ya es un mal endémico. ¿Y qué es entonces? Es una lucha de cúpula, es un cálculo electoral. Lo mismo que pasa en el peronismo. Lo mismo que pasa en el peronismo. Es el poroteo de los dirigentes. Exactamente. El poroteo. Yo llamo eso la mala política. Pero eso ya no es política, eso ya es, digamos,
Es lucha es una consecuencia de la implosión del sistema de partidos. Hoy el ciudadano no se identifica con el partido. En la época de tu viejo, mi abuelo, así. Eran dos yo partidos. Era radical, yo era peronista. Eran dos partidos. Exactamente. Como en Estados Unidos. Exactamente. Republicano o demócrata. Hoy hay una tendencia a la política espectáculo, es lo que estamos ahora haciendo política a través de las redes. Totalmente. La inmediatez es a través del mensaje de las redes. Yo estoy hablando contigo y tú me estás escuchando por este medio y los liderazgos se van construyendo sobre la base de esa inmediatez. Entonces, hoy lo que importa es el liderazgo y el imperio de las encuestas y de la imagen. Los programas y quizás, yo hablo mucho del imaginario. Un peronista obviamente va a tener siempre su imaginario la presencia de Perón y Evita como elemento unificador. Los radicales, algunos símbolos como la bandera roja y blanca, la boina, la figura de Irigoyen, Alfonsín quizás más cercano del tiempo. Pero eso es un residual. Hoy lo que imperian son las encuestas y la imagen. Hoy vende más electoralmente una foto de Mauricio Macri con Julián Aguada y Antonia en su huerta familiar, en un paisaje idílico, exactamente. Que la reta entregando vacunas, por ejemplo. O la reta entregando vacunas, que un discurso con un programa político. Exacto. El show. La inmediatez de la imagen. Como lo dice el turco así. Macri es eso, digamos, así, cuando él sale y se presenta... No solamente Macri, todo eso. Todo es show, exactamente. No sé si yo creo que ustedes van a concordar conmigo, digamos. No, tu análisis hasta acá es bastante claro. Ahora, para ir cerrando, ¿cuál es tu pronóstico, tanto en lo provincial como en lo nacional, para estas elecciones de octubre? En las elecciones nacionales yo diría que falta mucha agua por correr todavía. Si bien tenemos dos bloques, evidentemente las pugnas internas de ambos van a reflejarse en la constitución de las listas de candidatos al Parlamento en todos los distritos. Vamos a ver cuánto el kirchnerismo impone a su candidato, cuánto el arbetismo logra jugar dentro de este juego de poder, cuántos candidatos ingresan. ¿Dice que la batalla madre va a ser en la provincia de Buenos Aires con los intendentes o pensás que va a ser en el país? No, yo creo que va a ser en todo el país. En todo el país. Se entra en juego las bancas del Senado, que es la Cámara que define, corta el queso. El Senado corta el queso, seamos objetivos. Y acá va a estar que arde, ¿no? Y acá va a estar que arde porque así como hablamos de la implosión del sistema de partido y estas guerras de cúpulas, estos enfrentamientos, lo más probable es que lleguemos a una fragmentación. Yo, por mi parte, no creo que el radicalismo tradicional llegue a aceptar la alianza con Bussi, que propone Mariano Campero y que propone Héctor Sánchez. No lo va a aceptar, con lo cual ese sector se va a dividir. ¿Por qué? Porque a diferencia del peronismo, la propuesta de alianza de Marianito con Héctor Sánchez para los radicales implica un dilema ideológico muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, fue Raúl Alfonsín quien, de alguna forma, el que, digamos, hizo, exactamente, la Unión Cívica Radical. Él puso el pecho. Claro, mientras que el peronismo no aparecía, digamos. Pero la Unión Cívica Radical ha adoptado como parte de su imaginario y su bagaje histórico la lucha por los derechos humanos realizada por Alfonsín. Y el solo hecho en el caso de Tucumán, de invocar el nombre Bussi genera una tensión ideológica no solo a nivel local, a nivel nacional. Es como tocar la fibra íntima del Exactamente. No es yo, por ejemplo, escucho las declaraciones o he leído la declaración del amigo Coco Argiró, que defiende el acuerdo amplio, que tratan como de despersonalizarlo y reducirlo a un acuerdo de carácter local. Yo creo que están errados porque el nombre Bussi escapa al escenario tucumano. Bussi es un elemento negativo a nivel nacional, no es cualquier nombre. No es cualquier nombre. No es lo mismo invocar el nombre de Ulloa como renovador en Salta. Bueno, pero ellos no creen eso, ¿no? Ellos no creen. Lo veo, lo observo. O quizás. Ellos están convencidos de que, digamos, hoy está de moda armar frentes. Pero, ¿qué clase de frentes? Lo que pasa es que quizás esto sea el primer frente que apele a un discurso de mano dura frente a la enorme inseguridad reinante en todo el país. Hoy he leído los artículos, las principales preocupaciones del electorado son seguridad y la situación económica. Bueno,
excelente Ariel, ¿ah? Fue un gusto tenerlo Ariel con nosotros acá. No se olviden de buscar el libro de él, Buscando el populismo, rastreando el populismo tucumano. ¿Ah? Bueno, fue un gusto. Salud por el cafecito. Igualmente. Nos vemos en un próximo programa de Coffee Break.